Fue el gol de Santiago Jiménez hace 2 años fue, para la Copa de Oro. eh, México volvió a ganar la Copa de Oro en esa oportunidad. De hecho, quiero contarles poquito de ese partido. Era el minuto 84, 85 creo que era, y hasta ese momento las cosas estaban yendo mal para México. Estaba jugando contra Panamá, iba 0-0 y las cosas estaban caminando mal. Santi no había sido titular en los últimos partidos, de hecho el entrenador no quería meterlo, y desesperado en ese momento el entrenador viene, lo mete en el minuto 85 y en el minuto 88 fue eso que vimos. Metió gol y ganamos la Copa de Oro. Eso fue lo que sucedió, pero quiero contarles una historia paralela en ese partido. Un primo cercano de un miembro de aquí de la iglesia estaba allí en el estadio ese día y estaba súper desilusionado. De hecho, su hija y el novio de su hija lo llevaron al estadio allí para que fuera a ver el partido. Usted sabe, mi papá que vaya a ver a la selección mexicana, ¿verdad? Y entonces, más o menos en el minuto 80, él dijo, me voy. No, yo no sigo viendo a este equipo, que no, estaba enojado él, ¿verdad? Contra Panamá, imagínense ustedes, decía él. Y entonces salió, se quedó el futuro yerno con la hija allí en el estadio, pero él se fue, empezó a bajar las gradas y llegó a un lugar donde vendían camisetas de la selección. Y en ese momento, fíjense cómo es, aquellas personas que estaban vendiendo la camiseta de la selección ya estaban dando descuento. Llévese una camiseta, no, que yo no compro, le damos descuento. Entonces él dice, sí, está bueno por lo menos con el descuento, ¿verdad? Ustedes saben, si el equipo no estaba funcionando bien y podía perder, mejor venderlo en ese momento. La cosa es que iba a pagar eso y escucho un gran estruendo, ¿verdad? ¡Gol! Dice, esto es México. Y el hombre ahí con todo y panza se regresó, ¿verdad? Corriendo y celebró con más de 72,000 espectadores ese día de que México había ganado. Estaba emocionado, pero se había perdido el gol. Pero estaba súper emocionado. Y por cierto, después de la emoción que le causó el gol ese, aunque había perdido el gol, cuando ya fue a buscar la camiseta ya estaba el triple, el precio. O sea, lo que es verdad, el libre mercado, la oferta y la demanda. Pero fíjate, así fue la historia de Jesús. Fue lo mismo. El Viernes Santo parecía una derrota total. Era el minuto 85. Hasta ese momento la derrota parecía ser contundente. Jesús crucificado, Jesús enterrado, los discípulos salieron corriendo, uno de sus manos derechas, Pedro, lo negó 3 veces y el enemigo estaba celebrando hasta cierto punto, y eso podemos nosotros visualizar. Satanás, lo derrotamos, ya estuvo, acabamos con él. Pero lo que no sabían las potestades satánicas es que era apenas el minuto 85. Era el minuto 85. Y entonces, en el minuto 88, Jesús se levantó de la tumba, le dio la vuelta al marcador y no solamente ganó él, sino que tú y yo, que estábamos camino a la derrota total, ganamos juntamente con él. Entonces, cuando pensamos en la Semana Santa, hoy es el Domingo de Ramos, ¿no? De antemano, felices Pascuas a la mayoría. Les quiero decir algo, la historia no acabó allí, en la tumba. Cuando uno va a Israel, a visitar a Israel, uno de los lugares que más visita la gente es la iglesia de la Natividad, donde nació Jesús, y visitar la tumba de Jesús. De hecho, hay como 3 tumbas, pero 2 de ellas son las que se visitan. Entonces, lo que te quiero decir, la gente va a visitar la tumba, pero si te das cuenta, Jesús no se quedó en la tumba. La victoria de Cristo fue
total, y la victoria de Él también es nuestra victoria. Y a muchos de nosotros como que nos pasa lo mismo que le pasó al familiar de esta querida hermana. Pensamos que nuestra historia ya terminó, que ya no tenemos remedio, que ya no hay salida para nuestras vidas, que el fracaso nos enterró y es imposible salir adelante. Eso es muchas veces como cuando vemos a un adolescente que tiene un dolor emocional provocado por una ruptura amorosa después de las 10 novias que ha tenido. Y dice, no, que mi vida se acabó, ya nunca voy a salir adelante. Y uno mira a esa criatura y dice, ay papá, te falta todo un camino por delante. Entonces, de alguna forma, nosotros pensamos, este fracaso me enterró. No, serio, es que son adolescentes, pero yo ya soy un hombre hecho y derecho, soy una mujer con hijos. Ya este fracaso me ha dejado absolutamente crucificada, estoy enterrada. Y si le sumas a eso, algunos consideramos que esas áreas pecaminosas que de alguna manera han tenido cierto tipo de hegemonía sobre nuestra conducta, nos ha sepultado. Entonces, como que el diagnóstico equivocado obviamente es, no tenemos futuro, hemos quedado sin futuro. Entonces nos sentimos como si la piedra de la tumba hubiera cerrado como los sueños que teníamos hacia adelante. Ahora bien, surge la pregunta, ¿y si la historia no terminó allí? Y esa es la pregunta, no solamente fue para Jesús, también es para ti. ¿Y si la historia tuya no termina allí, así como no terminó para Jesucristo de la misma forma? Entonces hoy quisiéramos compartir contigo la historia que no acabó en la tumba, que es algo similar a lo que Dios ha hecho en ti, porque la victoria de Él es la victoria de todos nosotros. Entonces, si Él no terminó en la tumba, ¿por qué nosotros tenemos que terminar en la tumba? Sin esperanza, sin futuro. ¿Qué dice Dios en la Biblia? ¿Qué dice Dios acerca de esta semana? Porque vamos a estar hoy, vamos a estar el próximo domingo hablando de otro mundo, de otro nivel que sin lugar a dudas afecta a lo que nosotros somos. ¿Qué dice Dios? Vamos a leer, por favor, en Lucas, capítulo 24, desde el versículo 1, dice la Biblia: y el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro, ya Jesús había sido enterrado, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Quienes fueron allí fue un grupo de mujeres. Y dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, pero al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. Imagínate la escena, es importante esto. Se levantan muy temprano, probablemente era para que las personas no las atacaran o no dijeran, ellas también eran discípulas o algo por el estilo, y van con todas las especias listas para hacer todo el ritual allí donde estaba Jesús, pero al llegar no había cuerpo. Escucha, eso sucedió en la realidad. Al llegar no había cuerpo. Imagínate, es como si fuéramos ahorita, no sé, a qué lugar acá, a la Capilla de la Auxiliadora o cualquiera de las que tenemos acá, y llegamos al velorio y de repente nos dicen, cancelado por falta de difunto. El difunto ya no está ahí, se lo llevaron. No, dicen algunos que se levantó y se fue. O sea, si alguien te contara algo así, ¿qué dirías tú? Se quedaron arriba, pobrecito. Qué problema, qué conflicto el que tiene esta pobre gente. Pero te quiero decir, eso fue lo que sucedió. No fue que Jesús levantó a un muerto después de 4 días, como en el caso de Judas, sino que Él, en su poder, se levantó de los muertos después de haber cargado el pecado de toda la humanidad. Vino, pagó toda nuestra culpa y, lo que es más importante, resucitó. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, pero fíjate, no era un error.
Ellas no estaban equivocadas. Era el milagro, era el gran milagro que cambió la historia para siempre. Probablemente no hay milagro más grande que ese. Eso cambió la historia por toda la eternidad. Y seguimos leyendo, dice, aconteció que estando perplejas por esto, esa palabra perplejo es bien interesante. ¿Saben qué es perplejo? Una vez nos fuimos a jugar tenis, ¿te acordás, Isaac? Creo que iba Carlos Báez, Alex creo que estaba ahí, no me acuerdo, estábamos jugando tenis y en una de esas, ustedes saben, su majestad Sergio jugando tenis, cuando iba así para atrás, yo no sé por qué, se me enredaron los pies, me fui para atrás y en un brinco espectacular caí con la cabeza en el cemento, ¡plá! En ese momento se acercaron todos, yo creo que yo no perdí la conciencia en ese momento, pero se acercaron todos, yo estaba con los ojos cerrados y me dijeron, levántate, levántate, que apúrate, que... Y yo decía, hey, tranquilos, ¿verdad? Y yo no me quería levantar en ese momento, yo estaba perplejo, ¿verdad? Es como cuando viene la persona y está en el base y entonces viene y está listo para terminar y en ese momento te pega un batazo. ¿Te deja qué? Perplejo. Ellas estaban perplejas. Al ver eso, simplemente no sabían qué pensar. Era algo que necesitaban procesar. Cuando uno está perplejo, necesita procesar todo. Dice, y he aquí, se pusieron de pie junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Como ellas les tuvieron temor, bajaron la cara a la tierra. Entonces ellos dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Fíjate la pregunta, ¿por qué buscan entre los muertos a aquel que vive? No está aquí, más bien ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando estaban aún en Galilea, como dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Jesús ya lo había dicho. Y los ángeles le preguntan, ¿por qué buscan entre los muertos a aquel que está vivo? Y esa es una pregunta súper poderosa hoy en día, siglo XXI, en este día que estamos nosotros acá, súper poderoso, porque hasta cierto punto los ángeles le estaban diciendo, ustedes vienen y están buscando a alguien que ya no pertenece a este lugar, están buscando a alguien que no pertenece a la muerte, sino que pertenece a la vida. Para ponerte un ejemplo, es como cuando vas a una oficina gubernamental. ¿Quién ha tenido que hacer un trámite a nivel de gobierno? Levanten la mano los que han tenido que hacer trámite. Espero que hayan tenido buenas experiencias ahí, pero muchas veces uno va, como le sucedió a una persona, la vez pasada estábamos hablando con Adrián, una persona fue a hacer un trámite para la iglesia a otro lugar y cuando fue a hacer ese trámite, después de moverse desde Monterrey hasta Ciudad de México, llegó a ese lugar porque le enviaron un correo de que tenía que presentarse porque había un informe acerca de un trámite que se está haciendo allí. Y cuando esta persona llegó a Ciudad de México, le dijeron, fíjese que ese trámite no se hace aquí. Dice, pero nosotros venimos desde Monterrey y estamos acá y nos enviaron un correo y nos dijeron que fuera con la licenciada fulana de tal. Ah, sí, la licenciada, sí. Pero fíjese que ella no llega hoy viernes. Venga el lunes. Y solamente tenía que llegar, recibir la documentación y regresarse la persona. Entonces, ¿te ha pasado eso alguna vez? Eso es buscar entre los muertos, en vez de buscar a aquel que está vivo. Es algo similar cuando estas mujeres definitivamente estaban buscando a Jesús, pero en el lugar equivocado, porque Jesús ya no estaba allí. Muchas veces tú y yo buscamos respuestas en lugares donde no nos pueden dar respuesta. El banco no te puede dar respuesta, el financista no te puede dar respuesta, tu preocupación no te puede dar respuesta, tu imaginación no te puede dar respuesta,
Muchas veces buscamos paz en lugares donde no existe el poder para brindarte paz. Buscamos vida en lugares donde simplemente no podemos sostenernos. Así somos los seres humanos. Tratamos de hacer las cosas en nuestra fuerza y con la ayuda de otros humanos, pero la noticia que los ángeles le dieron a estas mujeres es: si Él vive, la vida que tú buscas está en Él. Ese es uno de los poderes de la resurrección misma. Y fíjate lo que dice el versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, se le quitó lo perplejo y dijeron: es cierto, Él nos había dicho eso. Hasta cierto punto se les reinició la memoria. Primero no computaban, primero fue un gran shock. ¿Qué pasó acá? Pero cuando los ángeles le dijeron eso, dijeron: Él nos dijo eso, es cierto. Entonces en el versículo 9 dice: volviendo del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Por qué solamente 11 en vez de 12? A ver, ayúdenme. ¿Por qué? Por Judas. Judas, ¿qué pasó? Se ahorcó. O sea, es interesante. No todos los discípulos salen bien. Algunos son cachiflín, como se dice. Y fue un problema. Dice: y fueron a los 11 y a todos los demás. Entonces, las que dijeron estas cosas a los apóstoles fueron las mujeres que llegaron ahí: María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y presumiblemente también madre de Juan, y las demás mujeres que estaban con ellas. Fíjate, ¿cuántas mujeres al menos había ahí? Ayúdame a sumar. María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y las demás mujeres que estaban con ellas. ¿Cuántos habrán sido? No sé, pero si no era juevesito ese día, pero seguramente había un montón de mujeres con ellas. Y entonces ellas fueron a decirle a los apóstoles. Ellos estaban en un lugar cerca de Jerusalén, quizás era en Betania, donde estaba Lázaro, que hoy en día es pegado, pero en aquel tiempo no era pegado, era una distancia. Y la reacción inmediata ante la noticia de la resurrección, ¿cuál es? ¿Cuál es la reacción inmediata de ellas cuando se dan cuenta? Salir a anunciarlo. Ellas salieron a dar la buena noticia. No se quedaron diciendo: bueno, vamos a analizarlo con calma, a ver si no es un espejismo. No, corrieron a contar la resurrección. Porque cuando de verdad tú y yo creemos que Jesús vive, no podemos quedarnos callados. No podemos seguir viviendo la vida como cristianos 007, que nadie se da cuenta que somos cristianos. Estamos como escondidos como cristianos. Nadie sabe que somos cristianos hasta que la gente viene a Gran Comisión. Nadie sabe que somos cristianos. No podemos vivir así como cristianos escondidos. Es algo que se nos nota. Tenemos que dar las buenas noticias. Tenemos que salir y correr y decirle a las personas. Una pregunta: cuando tú tienes buenas noticias, así con toda sinceridad, cuando se presenta una buena noticia, tú esperas hasta 1 o 2 días después para contarlo. ¿Y quién hace eso? Yo no lo hago. Es más, yo sé de algunas hermanas que la mano les comienza a temblar. No, que tengo que avisar. Ya nació el bebé, le tengo que decir a la gente, conseguimos el trabajo. O sea, uno quiere ya pronto decir las cosas, ¿verdad? Es como cuando ves que te depositaron la quincena cuando ya había pasado una semana y no te la habían metido, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Esperas hasta mañana para hacer todo el uso de ese dinero? No, inmediatamente le tomas una captura a la pantalla, ¿verdad? Por si por algún caso desaparece. ¿Es correcto? Entonces, fíjate, una cosa que yo veo en este pasaje que acabamos de leer, que está ahí, es que las que anunciaron, fíjate, la primera vez que se anunció la resurrección fue a través de mujeres. ¿Te habías fijado en eso? No fue a través de hombres. Dios le dio ese gran honor a un grupo
de mujeres. Y ese detalle es muy importante porque en la cultura de ese tiempo, tristemente, el testimonio de las mujeres no era considerado válido, ni en los tribunales, ni como un hecho importante. Entonces, si alguien, fíjate esto es importante, si alguien hubiera estado inventando la historia de la resurrección, como dicen algunos, que es simplemente una leyenda, un cuento, si alguien hubiera estado inventando eso, jamás habría puesto como protagonistas a un grupo de mujeres. Hubiera puesto a la gente más pesada, tal vez hubieran conseguido a Nicodemo, miembros del Sanedrín, a José de Arimatea, tal vez a Juana, que era una de las personas que estaba, hubiera puesto a gente muy bien conectada desde el punto de vista social. Pero ¿a quién escogió el Señor? Mujeres. Dios honra aquello que el mundo usualmente no honra. Dios honró a ese grupo de mujeres. Dios levanta a los que otros menosprecian. Así es el Señor. Y entonces les da a ellas el privilegio de ser las primeras en anunciar: Jesús vive, ¿verdad? Dicho sea de paso, les voy a decir, las mujeres siguen siendo las primeras en anunciar las noticias siempre, ¿verdad? Y eso es importante. Mira, algo más que vemos allí en ese pasaje que encontramos es que en el pasaje se mencionan los nombres de las mujeres, y esto no es casualidad. Recordemos, Lucas era médico de profesión y era discípulo de Jesús. Algunos dicen que probablemente Lucas fue el único miembro o escritor de la Biblia que tenía origen europeo, dicen algunos, aunque otros dicen que nació en el área de Turquía, pero de alguna manera este Lucas era un gran historiador, muy detallista. ¿Qué libros escribió Lucas? Pues este evangelio que estamos viendo, el evangelio de Lucas. Lucas no fue uno de los discípulos que acompañó a Jesús en su ministerio, fue hasta después. Lucas acompañó más a Pablo. Y Lucas también escribió Hechos de los Apóstoles. Escribió esas dos cartas. Y fíjate, el hombre vino, puso María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo. Entonces, todo esto es como diciendo, esto no es un mito vago, no es un chisme de alguien que dijo, fíjate que Jesús resucitó. ¿Y quién te lo contó? La amiga de mi prima, del tío, del cuñado, que tiene un amigo que fue el que me contó. No fue eso. Habían literalmente, si alguien quería verificarlo, podía ir donde Juana, podría ir donde María Magdalena, podía ir donde la mamá de los hijos del trueno, podían ir donde las otras mujeres, porque la resurrección nunca se basó ni se basa en rumores, se basó en testigos oculares, gente que estaba allí. Entonces, hermanos, cuando realmente hemos encontrado la tumba vacía, no podemos quedarnos callados. Estas mujeres no eran teólogas profesionales, no eran predicadoras, simplemente fueron las primeras evangelistas del Jesucristo resucitado. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo no necesitamos más que ir y hablar a las personas de Jesús. No te preocupes, tal vez no conoces tanto de la Biblia, pero bien puedes decir, Jesús resucitó y con eso mostró que su muerte en la cruz, perdonando todos los pecados, es un hecho, es una realidad. O sea, hoy lo puedes hacer. La gente lo necesita. Estábamos hablando con Yanko ahorita en la entrada, estábamos conversando ahí y entre ambos estábamos reflexionando un poquito acerca de la gente que busca al Señor. Mucha gente es impactada por esos detalles, por los detalles de una persona que sirve, los detalles de una persona que está haciendo cosas para el Señor, el detalle de alguien que cree que Jesús realmente resucitó y que la gente necesita de Jesús. Entonces, cuando Cristo resucita en nuestro corazón, nuestra boca no puede quedarse en silencio. Y te voy a decir,
Si por algún caso tú eres un cristiano 007 o estás buscando paz en el budismo, estás buscando tranquilidad en el yoga, en un montón de cosas así similares, en vez de buscarlas en el Señor. No estoy diciendo que técnicas de respiración no sean buenas, que buscar un lugar adecuado no sea bueno. Lo que yo te estoy diciendo, que si estás buscando salida a lo que estás viviendo en cuanto a técnicas u otras personas, estás perdiendo el rumbo, sin lugar a dudas. Porque Jesús resucitó y esa noticia no se puede guardar. Escucha bien eso. Jesús resucitó y esa noticia no se puede guardar. De hecho, hagamos algo que casi no hacemos entre nosotros. Dile a la persona que está al lado: Jesús resucitó. Tu victoria, la victoria de Él es tu victoria. Jesús resucitó. La victoria de Él es tu victoria. Díselo a la persona que está a tu lado, sin pena. Y dice: sí, Jesús resucitó. Con fuerza puedes decir. Pero fíjate, cuando llegó allá, y este es el punto, no necesaria, o sea, una cosa es que nosotros vayamos con el mensaje, pero otra cosa es lo que pasó en el versículo 11, lo vamos a leer. Pero sus palabras les parecieron a ellos. ¿Quiénes son ellos según el texto? ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles, los discípulos. Los apóstoles no las creyeron. Escuchen, ellos no creyeron las palabras de las mujeres. Contexto inmediato, los apóstoles no se lo esperaban. Ese es el punto. Si se lo hubieran esperado, cuando ellas dijeron, hubieran dicho: claro, claro que sí. Así era la cosa, pero no, simplemente no le creyeron porque no se lo esperaban. Fíjate bien, las mujeres llegan corriendo, emocionadas, con la mejor noticia del mundo. Jesús vive, no como algunas otras, Jesús vive, sino Jesús vive, y con fuerza, ¿verdad? ¿Y qué hicieron los apóstoles? Se quedaron viendo como si les hubieran contado un chisme de esas cosas que no te crees, ¿verdad? Que, ¿cómo? Dice, no te habrás ido a la tumba equivocada, dicen algunos. No te fuiste a la tumba equivocada. Es como, no fuiste a la tumba de Jimmy Hoffa. ¿O qué fue lo que pasó? Es como cuando te dicen: oye, el América ganó el Mundial de Clubes. Dice uno: ¿cómo? En FIFA 2025 tal vez. En la realidad no, o sea, es algo que simplemente no se cree. La gente dice: no es posible. Y así pasó con los discípulos. Les parecía increíble, fuera de toda lógica, no se lo esperaban. Pero fíjate, después de lo perplejo de la noticia, porque te dan la noticia y nuevamente están como la persona que le pegan un batazo, ¿va? Perplejo un ratito, pero comienzan a procesar. Pero fíjense, ¿quién creen ustedes que fue el primero que procesó la noticia de todos los apóstoles? ¿Quién fue? Fue Pedro. Hermanos, fue Pedro. Y si no sabía la respuesta, hay que leer la palabra. Es lo más importante que podemos hacer, es ir a la palabra. Entonces, fíjate lo que sucede ahí. Pedro, el impulsivo de siempre, al principio un incrédulo igual que los demás, pero en este caso el hombre salió corriendo. Y es interesante, porque dice: sin embargo, Pedro se levantó, corrió al sepulcro, y cuando miró adentro, esto es importante, este detalle, vio los lienzos solos y se fue a casa asombrado de lo que había sucedido. Sí, Pedro, el impulsivo, era tan impulsivo que cuando Jesús venía caminando en el agua le dijo: si eres tú, que yo pueda caminar también. En otra ocasión se tiró en el arca y dijo: Señor, ¿qué es esto que está sucediendo acá? Ese era Pedro. Pedro fue el mismo que le cortó la oreja a aquel empleado que llegó acompañando a las personas que lo arrestaban, que arrestaron a Jesús. ¿Te acuerdas de esa parte? Que iban unas personas ahí a arrestar a Jesús y entonces le dijeron a un empleado que ya se tenía que ir para la casa: acompáñanos, vamos a arrestar a Jesús. El hombre ni quería ir y de remate Pedro le corta la oreja. Ni le pagaron horas extras.
Algunos dicen que se llamaba Malco, pues a ver dónde salió eso. Pero de alguna forma lo que te quiero decir es que vino, le arrancó la oreja, ese era Pedro. Ese era Pedro. Digo yo, si ese día que Pedro corrió ahí, si hubieran existido los maratones en ese tiempo, hubiera ganado el maratón. Salió corriendo. Y fíjate, cuando hay una posibilidad de esperanza, como en el caso de Pedro, la gente no espera sentada, no solamente deja de dar la noticia, más allá de eso también, uno no espera sentado. Si lo que estaba sucediendo era cierto, eso cambiaba completamente la historia. Pedro no fue a comprobar si Jesús estaba muerto, no, fue a comprobar la posibilidad de que estuviera vivo. Y eso es lo que pasa con la esperanza. La esperanza de la resurrección nos mueve a correr, no a quedarnos sentados. Cuando tú tienes esperanza, no te quedas llorando, no te haces la víctima. Cuando hay esperanza, tú te pones de pie. Y hermano, les voy a decir, esto es importante lo que estamos hablando. Si Jesús resucitó, lo único que queda delante de nosotros es victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. Y uno dice, pero es que he tenido un fracaso ahorita terrible. Es más, hasta me da pena contarle a usted lo que me ha sucedido. Cualquier cosa que te haya sucedido, escucha bien esto, puedes ir de victoria en victoria. Ciertas cosas te pueden parecer un fracaso temporal, pero eso no te define. Lo que te define es la esperanza. Y la esperanza que tienes te puede sacar adelante. Entonces, lo que Pedro encuentra en ese momento es súper revelador. Mira adentro y ve los lienzos solos. El cuerpo no estaba, pero fíjate, las vendas estaban allí. Entonces, para aquellas personas que dicen, no, es que se robaron el cuerpo de Jesús. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quién roba un cuerpo y se toma el tiempo para desenvolver los lienzos? ¿Quién hace eso? Vamos a robarnos, sí, robemos, hagámoslo corriendo. No, pero primero hay que quitarle las vendas. ¿Quién hace eso? Nadie lo hace. Entonces, lo que sucedió con Jesús fue un hecho milagroso. Nadie visualiza a esos ladrones diciendo, antes de salir quítanle la sábana y por favor déjenla dobladita. Nadie dice eso. Eso fue un orden divino. Jesús salió vencedor y no salió como un ladrón a escondidas, sino como un rey que vence la muerte. Así fue que salió. Y Pedro se fue maravillado. Dice la Biblia que iba en el camino hablando acerca de esto, porque maravillarse es el primer paso hacia la fe. Yo me maravillo, qué increíble esto de la resurrección. Pedro todavía no entendía todo, obviamente, pero él ya no volvió a ser el mismo. Se fue asombrado, pensativo, alegre. Después eso que él experimentó y vio, se volvió como una convicción inquebrantable que le acompañó toda la vida. Entonces, aquel que había negado a Jesús al menos 3 veces, se ponía de pie nuevamente en el templo y hablaba de Jesucristo. Lo agarraban a latigazo, lo amenazaban de muerte y seguía adelante. Entonces, ¿a qué se debe ese cambio repentino? Ponte a pensar. Pregunta, si tú supieras que algo es una mentira, ¿estarías dispuesto a morir por esa mentira? Solamente un loco lo haría, y ni aún los locos lo harían. Entonces, si él sabía que era mentira la resurrección de Cristo, ¿a qué se debió la valentía de él? Se debió a que él sabía que Jesús había resucitado. Tal vez no entendemos todo de inmediato, pero si tú y yo permitimos que esa maravilla entre en nuestro corazón, Dios va a hacer crecer la fe. Nuevamente, ¿por qué es importante esa tumba vacía entonces? Leamos primera de Corintios 15, 55. Si ustedes me acompañan, Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Fíjate, ¿dónde está la victoria de la muerte en contra tuya? A lo mejor tú
y yo sé, esto que les voy a decir es importante. Algunos de ustedes llevan no una semana, no 2 semanas, tal vez llevan un mes, tal vez llevan un año reuniéndose con nosotros. Y tal vez si yo te pregunto a ti ahorita, si te murieras en este momento, estrictamente en este momento, ¿a dónde te irías? Si tú no sabes a dónde te irías, no has entendido esto que estamos hablando. Las personas solamente tienen 2 lugares a donde ir: a estar con Dios para siempre o estar separados en el infierno. Si tú no sabes, lo más seguro es que vas camino al infierno. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú el día de hoy para decir, oye, esa muerte de la cual habla Pablo ya no tiene aguijón, esa abeja ya no pica, ya no muerde, ya no me duele? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo eso puede ser posible? A través de una cosa: creyendo que Jesús realmente resucitó, habiendo pagado todos tus pecados, y si tú crees eso, puedes estar seguro de ir al cielo. Es más, te voy a decir, no hay nada que alegraría más nuestro corazón que salieras por esa puerta el día de hoy sabiendo que te vas al cielo el día que mueras. Jesús resucitó, y si resucitó, pagó tus pecados. Pagar los pecados realmente es lo que Él vino a hacer por nosotros. La muestra grandiosa de eso es que Él resucitó y la tumba está vacía. La tumba de Mahoma, ahí está. La tumba de los grandes líderes religiosos, ahí están. Pero la tumba de Jesús es una tumba vacía. La muerte fue vencida. El pecado fue derrotado. La victoria es de Cristo. Entonces, a ver, ¿qué podemos nosotros, ya para terminar el día de hoy, aplicar de esto que hemos aprendido? Si Jesús venció la muerte, entonces también puede vencer en tu situación. Puede vencer en la situación que estás viviendo. Mira lo que dice 1 Corintios 15:57. Pero gracias a Dios, ayúdenme ustedes, quien nos da ¿qué? La victoria. ¿Por medio de quién? Nuestro Señor Jesucristo. Ahí está hablando nada más ni nada menos que la resurrección. La victoria, ¿cuál fue? Resucitar de los muertos. ¿Qué fue lo que Él hizo? Perdonar los pecados. Entonces, ¿que perdonó tus pecados? Sí. ¿Lo aceptas o lo rechazas? Si lo aceptas, simplemente te vas al cielo. Ya no dependes de obras buenas ni de obras malas. El cielo es un regalo para ti. Entonces tú y yo no deberíamos de caminar como derrotados si Cristo ya ganó la batalla. ¿Me doy a entender? Hermanos, así con toda sinceridad, ¿quién de ustedes es un derrotado profesional? Alguien dice, no, yo no soy, yo soy optimista. Bueno, te felicito. Pero hay algunos que somos, es más, cuando se habla contigo, que me duele. Ay. Por ejemplo, cuando yo era estudiante universitario, vivía en una casa. La señora se llamaba, creo que se llamaba Elsie ella. Y a mí me daba risa porque cuando preguntábamos, oigan, ¿y cómo está su esposa? Le preguntábamos al Señor, ¿verdad? Porque él cuidaba a todos los estudiantes que estábamos ahí. La broma era que cada vez que preguntábamos por ella, hay algunos de nosotros que así somos como cristianos. Hey, ¿qué tal estás? ¿Sabes qué podrías decir? Bien. Ahorita estoy pasando por un mal momento, pero yo sé que en Cristo yo tengo la victoria. Yo sé que ya no debería de caminar como derrotado en Cristo, porque Él ya ganó la batalla. Entonces, imagínate si al despertar cada mañana tú y yo dijéramos, la historia no acabó allí. Lo que Jesús hizo, lo hizo por todo el mundo, pero en particular lo hizo por mí. Su victoria es mi victoria. El día de hoy me parece que no tengo esperanza. El día de hoy parece como que todo está oscuro, que todo está difícil. Esta enfermedad ya no la aguanto, ya no sé qué hacer. Pero la victoria de Jesús es mi victoria. Soy más que victorioso por medio de aquel que me amó. Así que yo te quisiera animar
no solamente en esta Semana Santa, sino en el resto de nuestra vida, que vayamos juntos como aquellos primeros discípulos, que no seamos una iglesia que se queda mirando la tumba vacía, sino que Gran Comisión sea esa iglesia que corre a vivir, que corre a compartir la victoria de la resurrección. El próximo domingo va a estar bueno, ninguno de ustedes debería de faltar. Si alguien pregunta, ¿hay reunión este domingo en Gran Comisión? Sí, vamos a tener reunión. La historia no acabó allí. La victoria de Cristo también es nuestra victoria. Y que, mi querido hermano y hermana, eres más que victorioso. ¿Lo crees? Te hago la pregunta porque algunos de ustedes ya sé que son bien timiditos. ¿Crees que la victoria de Jesús es tu victoria? Sí lo crees, ok. Vamos a orar entonces. Y doble sí, que bueno. Vamos a orar. Padre, gracias por recordarnos el día de hoy que la historia no terminó en la tumba, que la historia no acabó allí, Señor. Gracias porque tu victoria es completa, porque tu resurrección no es solamente algo del pasado, sino que es la realidad que transforma nuestro presente y es la realidad que transforma también nuestro futuro, Señor. Hoy, Padre, quisiéramos levantarnos como tus hijos, como tu iglesia, como tus discípulos, para vivir como personas que creen que la tumba está vacía, que la muerte fue vencida, que tu resurrección es verdad y que la victoria es nuestra, porque es tu victoria, Señor. Ayúdanos a salir de este lugar, pero con el corazón encendido, no derrotados, con la boca abierta para anunciar que tú vives, Señor, y con la certeza de que nuestra historia tampoco ha terminado. Señor, gracias porque venciste a la muerte después de haber muerto en la cruz y haber perdonado nuestros pecados. Bendecimos tu nombre, Señor. Nos duelen tus heridas, nos duele el maltrato que tú recibiste y solamente nos queda darte gracias a ti por lo que hiciste por nosotros. Y gracias porque tu resurrección fue la muestra de las muestras de la victoria que tenemos. Señor, en el nombre de aquel que venció a la muerte y vive para siempre, te oramos en este momento, en el nombre de Cristo. Amén y amén.